Bueno, continuamos en Mundo Construcción, son las 21:36 y recibimos en el estudio a Franco Banzini y a Federico, a Fede Avalle de Banzini Propiedades, lógicamente. Bueno, buenas noches, el gusto de conocerte, Franco, y gracias por venir, Fede. Gracias a vos, Tati. ¿Todo bien? Todo impecable, por suerte. Bueno, vamos a hablar un poco en una semana un tanto especial, ahí hablamos afuera del programa, pero bueno. Toda crisis ofrece oportunidades también, y esto aplica también en Argentina, en los mercados y en los rubros de Argentina. Así que bueno, es cuestión de surfear la ola, no quedar abajo de la ola y bueno, esperar que dicen, bueno, ya me reconfirmarán ustedes, pero dicen que el mercado inmobiliario siempre se termina acomodando. El tema es que bueno, veníamos de la crisis del gobierno anterior, después la pandemia y bueno, ahora lo que está pasando con un dólar volado. Pero bueno, vamos a hablar un poco también, es un programa donde nos gusta contar historias de empresas y de empresas rosarinas y bueno, no todos conocen la historia de Banzini Propiedades, Franco. Así es. Bueno, saludo a Marco, que estuvimos el viernes en el cumpleaños de un amigo, Lucho Borgonovo, y que es más vergonzoso. También estaba invitado, obviamente. Es más vergonzoso. Ya lo vamos a convencer, Hay que traerlo. Dale. Bueno, Banzini... ¿Qué te acordás o qué te contaron? Mirá, data de antes de que yo nazca la empresa, pero bueno, tiene mucha historia la familia. Ya estamos en la tercera generación prácticamente. Arranca con mi abuelo Serafín Banzini y un contador que se conocen en una inmobiliaria, que es Freiman, de apellido, y forman Freiman Banzini, lo mejor de la tierra. En ese momento la empresa se encarga. ¿Ya metieron marketing el año? No, y el marketing estaba muy bien pensado, porque lo mejor de la tierra fue un granito en su momento y como gran frase. Gran frase. Y ellos se especializaban en lotear. Entonces, más que nada, dieron con ese eslogan para darle hincapié a lo que era la urbanización de proyectos, básicamente alrededor de Rosario, no tanto en Rosario, sino también en los pueblos aledaños a Rosario. Después tiene otro surgimiento la empresa en el que aparece mis tíos y mi viejo. Ellos le dan una vuelta de tuerca y empiezan a darle un valor agregado un poco más importante a la tierra, no solo el de lotearla, sino darle un concepto. Entonces empiezan a urbanizar barrios con un concepto y un estilo de construcción, donde empiezan a haber reglamentos de construcción, y dan como un lineamiento. Siempre en Rosario. En Rosario y también a los alrededores. O sea, la empresa ha vendido y loteado más de 65.000 lotes en la historia. Impresionante. Impresionante, la verdad que es un montonazo. Luego venimos nosotros, la tercera generación, en la que es el segundo surgimiento de la empresa. Le damos un vuelco importante, dejamos de lado lo que es el desarrollo de loteos y nos empezamos a focalizar mucho más en lo que es la venta, comercializar tanto proyectos de constructoras como de vender propiedades de terceros. Bien. Ahí incorporan una gran unidad de exactamente negocio. Y reconvertimos lo que es la empresa. Una empresa en la que se divide primero en dos sucursales. Hoy en día estamos firme acá en lo que es el centro y con todos los que son los proyectos y las propiedades de la gente. Y hace poco abrimos una sucursal en lo que es la zona de Funes para tratar de abarcar lo que es esa zona, Pérez, Ibarlucea, Baigorre, y tratar un poco más los loteos, los barrios cerrados, que es lo que mucho la gente hoy se está volcando post pandemia, que ha generado todo un frenesí por vivir en la creo que solo Funes, verde. Creo que solo Funes, con lo que le está creciendo, amerita tener oficinas y bueno, una sucursal ahí. Pero además, bueno, el resto de las localidades también. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, entonces, ¿cuántos años en el rubro desde tu abuelo? Mirá, más allá de que fueron... Aproximadamente la empresa se forjó en los años 60, 1960 y algo. Bien. Ya tenemos más de 50 y pico años en el rubro y tres generaciones. Lo que digo en Argentina, 5 años en Argentina deben equivaler a 20 en Alemania, ¿no? Han pasado por todas. Yo escucho historia de mi viejo del 2001 y un poco viendo la hiperinflación que han tenido también otros gobiernos. Y bueno, el rubro inmobiliario
siempre está, siempre termina siendo el refugio, se mantienen esas costumbres, es lo tangible, es lo que la gente Sí. termina, ¿viste? Sí. Agarrándose, y lo bien que hacen, porque no ha fallado. Sí. Bueno, le mando un saludo al presidente de la AEB, que es Gonzalo Espíndola. Bueno, hoy pasé al mediodía, entregaron 30 departamentos, Mendoza 21-28, ahí Mendoza entre Oroño y Balcarce. Bueno, había 30 familias, y la verdad que bueno, para la cultura argentina, al menos en esta zona y demás, la inversión inmobiliaria y el poder tener la posesión de un departamento en 2 años, creo que sí, en 24 meses se construyó este edificio. La verdad que bueno, hoy digamos pude dar fe de esto que decís que nos pasa con esa inversión. ¿Cómo está compuesta la inmobiliaria hoy? Los Mancini son un montón. Somos un montón, somos un montonazo, lo cual nos permite crecer de cierta manera en la que no nos pisamos. Por ejemplo, nuestra empresa está conformada por 3 grandes áreas, en la cual está la administración en una, en la otra es el área de ventas, Sí. donde están todos los vendedores, donde Federico está a cargo de toda esa sección, Sí. y después está la otra área que es bastante nueva, o sea, debe tener 6 años, en la que nosotros decidimos ayornarnos a las nuevas tecnologías de comercialización y marketing, Ok. en la que creamos un área netamente de marketing, Bien. 100%, diseñadores, editores, camarógrafos, persona que maneja el dron, que se edita todo ese contenido. Toda la gente, o sea, un laboratorio para generación de contenido 100%, audiovisual, y un exactamente. equipo de marketing con profesionales y un equipo de comunicación. propio de la empresa, Y no se- tercerizamos nada en ese aspecto. Y se nota, ¿no? Solo en la cuenta de Instagram se nota. Y la verdad que estamos todo el tiempo, como te decía, al ser varios fanzines, nos dividimos las áreas y tratamos de no pisarnos, pero sí, Sí. al mismo tiempo tratar de comunicarnos entre nosotros. O sea, es importante saber el área de venta, cómo se está comportando el mercado, tener esa térmica es muy fundamental. Sí, sí, sobre todo las métricas y la información que hoy es muy valiosa y que te ofrece la tecnología, ¿no? Exactamente. Es una empresa. Bueno, les iba a preguntar, esta pregunta es para los dos. ¿Cómo definirían a la inmobiliaria? Y se ve una inmobiliaria, esto lo digo desde afuera, se ve moderna, se ve tecnológica. No sé si es joven la gente que La verdad que labura, sí. pero porque Mira, además tiene más de 60 años. Pero bueno, nada, se ve una inmobiliaria, al menos en las redes, no conozco las oficinas, pero ayornada al 2022, ¿no? Ayornada al futuro. Yo creo que nos podremos llegar a definir como una empresa que trata de estar a la vanguardia de las nuevas tendencias y los nuevos métodos, como te decía, tecnológicos. Hace tiempo que veníamos notando que el contenido que más se estaba consumiendo en la gente era el audiovisual. Sí. Y nosotros veníamos trabajando mucho con el tema de la fotografía, la Sí. calidad de edición de fotográfica y artística también. Sí. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a darle un poco más de bola a Más esta de situación. Contratamos una chica, la que empieza a hacer la imagen humana, por así decirlo, Sí. en los videos, Sí. donde también le da una especie de perspectiva a la gente cuando Sí, ella... sí, humanizar la industria y Exactamente. ponerle personas, ponerle caras Exactamente. y empezar a mostrar momentos que en definitiva, no en un lote, pero pienso hoy que vi gente tomando un departamento. Nada, son vidas, son momentos, son familias, Totalmente. y es la vida que va a tener una familia, salvo bueno, algún inversor que no, la verdad que no es muy favorable la renta anual en pesos de un departamento. Sí es un refugio seguro tener la propiedad, pero bueno, principalmente la gente que el consumidor y aquel que va a vivir, Fede, bueno, es un poco debe ser muy reconfortante también esa parte donde la familia toma el departamento. Bueno, hoy lo pude ver, ¿no? Es un momento único. Probablemente mucha gente lo pase una vez en su vida, Con suerte, sí. con suerte. Hay que tratar de que la experiencia sea lo más grata posible siempre. Y bueno, que ese creo que es un poco el desafío de una industria, digo, la industria, quizás no tanto el inmobiliario, pero bueno, ustedes venden lo que fabrica la industria,
Así, si bien hay una diferencia entre lo que es la obra pública o todo lo que sea desarrollo de infraestructura y lo que es la obra privada con propiedad horizontal y demás, bueno, venden eso y me parece que haber tenido esa visión, incluso antes de la pandemia, esto de vender experiencias y que alguien pueda proyectarse en una propiedad y en un inmueble que ustedes les puedan mostrar y que bueno, puedan trasladarse un poco, ¿no? a esa situación. Ni hablar. Aparte, la compra de tu hogar viene muy arraigado. Eso comparado con el aviso en el diario, o sea... Bueno, no. Porque venimos de ahí, venimos de 3 renglones en el diario. Es más, que así. Fue el primer cambio que se hizo en la inmobiliaria. Dejar de publicar en el diario la chorrera de avisos uno atrás de otro que decían 3 renglones de información y no te aportaban nada, a brindarle más información a la gente. Anulamos el presupuesto gráfico de papel, fue la primera decisión que tomamos. Y pasarnos todo a lo digital. Cuando Facebook no existía, comercializar algo por Facebook, era subir posteo de foto de departamento y donde no había ads. Supongo que... Y ni hablar que eso volvió muchísimo más competitivo al rubro, porque hay muchísima más información a disposición de la gente. Sí. Imagínate vos conocer el valor de tu departamento mirando avisos del diario, con la poca información que te brindaba. Tenías que ir a recorrer 20 departamentos para decir, bueno, el mío más o menos vale esto. Sí. Hoy en día entras a internet, ves fotos, ves descripción, ves características, ves un montón de datos, un montón de fotos que más o menos te dan una idea de la referencia del valor. No, y además creo que podés tener la mejor inmobiliaria, pero si en lo digital la gente no ve que lo sos, no te dirige. Es lo que dice Fede, o sea, no. Sí. ¿Quién va a llamar no sé si te van a llamar por teléfono o la gente ya no compra el diario directamente? No. Creo que es por ahí. Fede, bueno, ¿cómo analizan un poco la actualidad del mercado en Rosario y Gran Rosario? Ya que tienen oficinas en las afueras también. Sí, hablemos de la actualidad sin hablar de esta semana, porque la semana que viene capaz que sigue cambiando. Vamos a hablar de la actualidad sin contar estas últimas 2 semanas. Ok. Yo creo que el mercado inmobiliario venía con un proceso de reacomodamiento, ¿no? Había quedado bastante desfasado el valor de la renta en función de los inmuebles. Sí. Y se estaba empezando a acomodar con la estabilidad del dólar, ¿no? Sí. Se estaba empezando a equiparar de vuelta. Los propietarios se animaban a volcar los departamentos en alquiler de vuelta. Hay una realidad, los alquileres subieron muchísimo y no se ajustaron los sueldos tampoco. Entonces está un poquito pesado para el inquilino. Sí. Pero bueno, se estaba empezando a acomodar. Al punto de que también se estaba generando un problema que el costo de la construcción se estaba acercando mucho al valor de venta para los desarrolladores. Y todos veíamos que tenía que haber algún ajuste. Y sí. Todos queríamos que el ajuste venga por el lado del valor de las propiedades, que se reacomode, que suba un poco el valor de las propiedades para que el 20 y 30% que bajó en pandemia se acomode como para darle un poquito más de margen a los constructores. Bueno, el ajuste vino por otro lado. Y ahora, en mi opinión, vamos a tener que pasar por un proceso de reacomodamiento de vuelta cuando se empiece a tranquilizar esta situación. Ok, sí, hoy no quita que no se vaya a vender. Porque el que compró la semana pasada ya a esta semana ya ganó. No quita que no se vaya a vender, ya lo pasamos, ya lo vivimos, se ha vendido bastante, pero bueno, estábamos en un proceso de reacomodamiento que estaba bastante bien y bueno, esta semana dio una vuelta de tuerca. Fede, ¿dónde el inversor puede encontrar oportunidades hoy? Más allá de esta situación momentánea de esta semana. Bueno, en el rubro tenés varios segmentos. O sea, tenés un poco lo que es comercial, con oficinas locales, por ahí industrial. Si querés vamos a hablar un poco más de lo que es vivienda, que por ahí lo que le puede llegar a la gente. Sí. Estos últimos años, lo que, por decirlo de alguna forma, lo que más se bastardió en el mercado fue las unidades que estaban destinadas a rentas, unidades más bien chicas, de un dormitorio, monoambiente, porque una familia o una mediana empresa, el excedente que tenía mes a mes, por ahí lo volcaba a un departamento para destinarlo a renta, como inversión, ¿no? Ahora, con el desfasaje económico, la cuestión económica, política que estamos pasando, la pandemia de por medio,
todas las cuestiones que vivimos, cuando uno entra en apuros o tiene un apuro económico o tiene que reorganizar su economía personal, familiar o de su pequeña o mediana empresa, Sí. de lo primero que se deshace es del excedente, Totalmente. ¿no? Nadie va a salir a vender su casa o su departamento de 2 dormitorios, de 3 dormitorios. Entonces se volcó mucho al mercado. Hubo una sobreoferta y de gente que necesitaba liquidez rápido por ahí. Por eso en ese segmento fueron donde más aparecieron oportunidades. Ok. ¿Cuáles son los inmuebles más buscados hoy en el mercado? ¿Qué es lo que necesita la Inmuebles gente? más buscados. Bueno, lo que nunca se frena en el rubro es todo lo que sea por ahí consumidor final, lo que busca satisfacer una necesidad, ¿no? Casas, departamento de 2, 3 dormitorios, que donde haya un recambio, donde alguien se tenga que agrandar Sí. o viceversa achicar, Sí. o pasar de una casa a un departamento por una cuestión de seguridad o porque ya están grandes, quieren viajar, ese tipo de cuestiones. Eso siempre está, son las operaciones que se estuvieron dando últimamente. Sí, también hay que hacer un paréntesis con el tema de la pandemia. Hubo un furor con el tema de los lotes Sí. y las casas en los barrios cerrados. Sí, el verde, Fisherton, Funes, eso fue furor, se vendió muchísimo, al nivel de que la oferta que había no alcanzó a satisfacer la demanda y Impresionante. por el contrario de lo que pasó con los departamentos, aumentaron los valores, pero Increíble. aumentaron muchísimo los valores de los lotes en los Sí. barrios cerrados. Sí. Es increíble, es más, nadie lo vio venir. Y no, Todos pensamos que iba a haber un ajuste, pero nadie se imaginó que semejante ajuste. claro, Por eso también un poco la apuesta a la oficina de Funes, ¿no? totalmente. Viendo de cara a la cantidad de casas que se van a construir, los Impresionante. lotes que se van a comercializar. Sí. ¿Qué tipo de financiación tiene hoy el mercado inmobiliario, si es que lo tiene? El Esta es una pregunta. Se miran entre ellos y se ríen como diciendo que. No, ¿Qué boludez me estás la preguntando? financiación habitual del mercado siempre fue cuotas ajustadas con el índice de la Cámara de la Construcción, que va muy de la mano de la inflación. 1 o 2 puntos difiere eso, el usual. Lógicamente que en estos contextos se corta esa financiación, se pasa a una financiación de cuota fija en dólares, que también hubo muchos casos excepcionales en las que se hizo, porque los constructores o sea, no tienen problema con eso. Lo que sí se acortaron mucho son los plazos. O sea, hoy los desarrolladores no financian por ahí, por afuera del plazo de obra, ¿no? Salvo proyectos de otra envergadura, más grandes, que por ahí demandan más tiempo. Pero si no, se acortaron bastante los plazos de financiación, que es una lástima. La gente busca financiación. Estaría bueno poder brindársela. El tema es que para financiar y en 180 cuotas... Habría que vivir en Finlandia. tenés capaz. que tener un volumen de venta también, porque vos dentro de tu empresa tenés que armar una parte administrativa para administrar esas 180 cuotas y esa cobranza. Y si vos vendes 2 o 3 departamentos, no te sirve. Vos tenés que tener volumen de venta al margen de estabilidad económica. Sí, sí. Porque si vos no tenés volumen de venta, no te sirve armar un departamento de administración para administrar 3 cobranzas. Se entiende. Bueno, ¿cómo ha sido el primer semestre? Que ya se fue. Va rápido el año. Y el primer semestre fue... O sea, no se vendió a los niveles que se vendía antes, pero Se fue acomodando. se empezó a acomodar, se dio un proceso que la gente, o sea, con la pandemia desapareció el estudiante universitario, Sí. que para muchos desarrolladores Sí. representaba un cliente, o sea, gran parte de sus clientes eran esos, padres que le compraban a los hijos que venían a estudiar. Sí. Eso durante 2 años desapareció y ese cliente murió. Estaba volviendo. Se estaban empezando a vender monoambientes y departamentos de un dormitorio de vuelta. Sí, están volviendo los chicos a la presencialidad. Así que gran parte del primer semestre por ahí fue. Bueno, y expectativas para el segundo semestre. Pero también hacer esta pregunta esta semana es un poco incierta, ¿no? Expectativa para el segundo semestre. Para mí tiene que haber un contexto económico político claro, que recién va a estar en marzo del año que viene, de cara a las elecciones, con candidatos ya más firmes. Pero para mí el mercado inmobiliario está sólido. O sea, a diferencia de otros rubros, no vimos que ningún edificio quede sin terminar. Sí, por ahí se demoró la entrega de algún que otro edificio, que en una cuestión de pandemia y un contexto económico como el actual es normal, pero
todos se entregaron, no se dejó de entregar ningún edificio. Entonces lo veo bastante sólido. Y a largo plazo los inmuebles siempre fueron un buen refugio de valor, siempre fueron una buena inversión. Yo siempre cuento ejemplos de, no sé, de oportunidades que me tocaron, o de gente con la que me tocó hablar, que nos heredaban plata, por ejemplo, 2 hermanas. Una se guardaba los dólares y la otra compraba departamentos en el momento. Me pasó puntualmente un caso que me contaba. Dice, Fede, mi hermana compró hace 10 años atrás, con lo mismo que yo tengo, 2 departamentos. Yo hoy estoy comprando uno con suerte. Para mí, salvo plazos del mercado, mundo, las cosas aumentan en dólares, ¿no? Ojo, en el mundo estuvieron aumentando mucho las propiedades. Sí, ahora sí. Argentina está yendo a contramano del mundo. En el mundo entero aumentaron las propiedades. Muchísimo, porque hay una tendencia a salir de los activos de riesgo. Y con el mercado financiero que anda bastante mal, yo creo que el rubro inmobiliario, el mercado inmobiliario, perdón, va a ser una oportunidad. Un refugio seguro. Sí, estaría bueno que por ahí implementen alguna que otra medida para fomentar la construcción, porque la construcción es un gran generador de empleo. Sí, sin duda. O sea, el motor del país. El campo es muy importante para el país porque genera riqueza. Sí, pero laburan 5 personas en el campo. Exactamente. La construcción genera miles empleo y miles directa e indirectamente. Totalmente. Y emplea mano de obra capacitada y no capacitada. Sí, sin duda. Entonces es fundamental. Tenemos el caso de Uruguay, por ejemplo, que ya hace un par de años fomenta la vivienda de interés social, donde tanto desarrollador como inversor está exento de impuestos durante durante 10 años. Bueno, lo que está creciendo Paraguay, creo que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer un montón de cosas. Yo creo que apostar al rubro para sacar adelante el país es bueno, pero bueno. Sí, no depende de nosotros tres. Depende de fundamentales macroeconómicos que lo tienen que dar los que nos gobiernan. Lamentablemente así. Bueno, igual te doy un consejo. Sí. Ponele un ojo al mercado inmobiliario, porque siempre en estos momentos de Pero ¿te parece que no lo tenemos puesto? El Mundo Construcción somos el único programa del mundo que venimos acá y hablamos con los constructores y con los inmobiliarios. Estate cerca de tu asesor inmobiliario de confianza. No lo tengo. Lo vas a tener. Déjame tu tarjeta. Seguilo de cerca, ponele un ojo, porque siempre en estas situaciones o se presenta alguna oportunidad, o incluso, que también es una oportunidad, se ponen a la venta propiedades que por ahí en otro contexto el propietario ni siquiera se pensaba en vender. Totalmente. Y te da la posibilidad por ahí de adquirir un inmueble que en otra situación no la podía adquirir. Sin duda. Exactamente. Sin duda, hay que estar atentos. Sobre todo con lo comercial, los locales, esquinas importantes de la ciudad. Sí. Se da mucho por eso arrancaba la charla diciendo que toda crisis ofrece oportunidades. Bueno, hay que estar atentos y tener un buen agente inmobiliario de confianza y de primera mano. Bueno, como Fede Valle. Fede, gracias por venir, estaba pendiente de esta charla y bueno, Franco, un gusto conocerte. Igualmente, un placer. Y la verdad que un lujo tenerlos acá. Que tengan el mejor año dentro de las posibilidades de la macro, de este bendito país. Hay que seguir apostando. Siempre. Gracias a vos. Bueno, a ti. se nos fue el programa. Les dije que volaba el tiempo de aire. Ya son las 10 de la noche. Veo movimientos allá. Sigue Radio Vorterix en vivo. Nosotros nos vamos. El lunes no te veo, Gerard. Te lo mando al Colo y a Pablo. Ok. Buena semana, te veo. Buen fin de. Te veo el jueves de la semana que viene. All right. Gracias, amigo. Gracias. Gran abrazo. Buenas noches. Adiós.